Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos al primer video de este seriado de videos que hemos prometido hacer sobre ideologías. Hice una encuesta acá mismo en el canal y más de 1000 personas participaron dando su opinión sobre la primera ideología que querían que yo tratase en estos videos que había prometido hacer acá en el canal. No recuerdo cuántos de esos 1000, pero sí sé que la mayoría aplastante, la tiranía de la mayoría se impuso en esta ocasión. Querían que yo hablase del liberalismo como primera ideología a tratar. Y bueno, aquí vamos con una previsión antes de arrancar con mis consideraciones sobre este tema. Y esa primera previsión es que lo que voy a comentar en el término o en los términos del liberalismo, de los distintos liberalismos, en este caso el liberalismo político y el económico, no tienen nada que ver con la acepción que hay del término liberalismo per se en los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos de América, cuando a alguien se le dice liberal, generalmente se le cataloga como un progresista, como una persona de izquierdas, como una persona que es el contrapuesto a un conservador, que en el caso de los Estados Unidos de América sería un hombre o una mujer de derecha. Ese no es el término que vamos a abarcar acá y de hecho esa connotación de liberal como persona de izquierda, y hay liberalismos de izquierda, por supuesto que los hay, ya de hecho el liberalismo puede trascender el esquema izquierda-derecha, lo vamos a dejar para otra ocasión quizá, y aquí vamos a hablar del liberalismo comúnmente entendido como ese que se expresa en el área, como ya les decía, económica y en el área política. Y para hablar del área económica y del área política, tenemos que hablar de dos grandes países de Europa, que a mi parecer son la cuna de las expresiones básicas de estos dos liberalismos. En primer lugar, y arrancamos por acá, del Reino Unido, de Inglaterra. Inglaterra y la Revolución Industrial son la cuna esencial del liberalismo en términos económicos, como se entienden al día de hoy. Si hablamos de la Revolución Industrial, donde las cosas dejaron de ser producidas de manera artesanal, donde la manufactura dejó de ser un hecho doméstico para convertirse en un hecho que se proyectaba y que se hacía a través de cierta producción más o menos en serie y de cierta producción mecanizada a través de la industria, allí empezaron consideraciones a aparecer en términos teóricos sobre el proceso económico. Y sobre el proceso económico luego hay consideraciones o derivaciones que se producen en el proceso político, pero donde el liberalismo es fundamentalmente una expresión de índole económica. Los fisiócratas en Europa ya habían adelantado o habían previsto que la economía era un hecho que se producía con base a situaciones naturales, donde no había que inventar mucho, sino lo que había era que más o menos ir descubriendo cómo las fuerzas de la naturaleza obraban en el proceso económico. Los fisiócratas, por cierto, son los que acuñaron aquella expresión, y los fisiócratas son previos a la Revolución Industrial o están más o menos allí en esa época. Acuñaron aquella expresión de dejar hacer y dejar pasar. ¿Y qué significaba dejar hacer y dejar pasar? Bueno, dejar hacer por un lado era que dentro del contexto interno de las economías de cada país, los gobiernos no se inmiscuyesen dentro de el proceso de fijación de precios de productos, de bienes y servicios en realidad. Y el dejar pasar tenía que ver con la conexión de estos países con el mundo, donde los aranceles, donde los impuestos que se pagasen no fuesen de alguna manera proteccionistas con respecto a los productos y a los servicios locales de un país. Es decir, que los productos locales y los servicios locales de un país compitiesen en igualdad de condiciones con los que venían de fuera de las fronteras de ese país. Eso era dejar pasar. Abre la frontera y déjalo pasar. Esa es esencialmente la función o la connotación de la frase aquella famosa laissez-faire, laissez-passer. Y me perdonan mi francés que no es el mejor. Esa expresión de los fisiócratas la acuña un famoso fisiócrata francés cuyo nombre ahorita no recuerdo. Y que yo haría un ridículo terrible también si me pongo a pronunciarlo. Pero en ese contexto aparecen autores como Adam Smith en Inglaterra, que es un autor que escribe la obra fundamental, que luego es de alguna manera sintetizada con aquel título de La riqueza de las naciones. Y allí lo que es un estudio que por supuesto yo no puedo de alguna manera sintetizar, un estudio de muchísimas páginas, cientos de páginas que no puedo sintetizar en un video, pero que concluye, como les digo a ustedes, el tema de la interpretación de las leyes naturales de la economía. ¿Y qué ve Smith y qué ven los liberales de aquella época en el proceso económico? Bueno, ellos dicen, el proceso económico parte de una situación que es además la concepción del hombre liberal. La concepción del hombre liberal es que el hombre liberal es uno, es malo por naturaleza.
2, es solitario, es individualista. Y 3, que ese hombre que es malo por naturaleza y del cual hay que desconfiar, unos y otros tenemos que desconfiar mutuamente, es un hombre que persigue alcanzar siempre sus propios fines y que persigue maximizar sus beneficios siempre. De manera que el proceso económico es más o menos una derivación del hombre actuando en medio de esa economía. Y hay leyes fundamentales que ve Smith dentro del proceso económico. Número 1, que toda persona buscará maximizar los beneficios cuando se meta en una actividad económica. Cuando usted monta un comercio, usted buscará que sus bienes y servicios, los que usted comercia, tengan el máximo de ganancia posible para usted. Y eso para Smith y para los liberales es bueno, porque siempre que usted persiga ganar el máximo o obtener el máximo de rendimiento por el servicio, por el bien que usted comercia, usted hará el mejor bien y el mejor servicio en esa área en la que usted se desempeña. Número 2, que cuando esto aparece en una persona, generalmente aparecerá en varias personas, el fin de lucro, el fin de perseguir estos beneficios. Entonces muchas personas tenderán a buscar brindar el bien y el servicio que usted presta. Y allí surgirá un tercer escenario, que es un escenario de competencia, un tercer punto que es el escenario de competencia. Y la competencia, o el mercado, como le decimos en términos modernos, para los liberales económicos, es el máximo árbitro de la vida de los individuos. El mercado es el que hace el milagro de que los bienes y servicios se regulen en cuanto a sus precios de venta al público. No es el Estado, por cierto, interviniendo y fijando los precios, el que dice cuánto vale o no vale una cosa. Es la competencia y el afán de lucro, no de uno, sino de varios hombres y mujeres, los que hacen el milagro de que las cosas valgan el precio justo. Otras cosas que derivan de los estudios de las leyes económicas de Smith. Bueno, por ejemplo, que usted, al ser un empresario, y todos pueden ser un empresario, y de ahí nace aquella burguesía que comienza a montar negocios de distintas cosas, tenderá generalmente a buscar empleados que le presten servicios secundarios para ellos poder explotar esos bienes y servicios que pretenden ofrecer al público. Entonces, cuando las demandas de estos bienes y servicios sean muy altas, generalmente estos empleadores, estos empresarios buscarán tener muchos más empleados. Entonces, la oferta de trabajo se potenciará y mucha gente podrá acceder al trabajo. Y esto es bueno para la economía porque el ingreso se diversifica en muchas manos. Pero cuando caiga la demanda de los bienes y servicios, estos empleadores tenderán a despedir a estos empleados. Entonces, esa es una de las cosas que aparece en el proceso económico. Por cierto, el tema de los despidos y el tema de los salarios es fundamentalmente el motivo de crítica que hacen luego los socialdemócratas y los socialistas, los sindicalistas, a lo largo de todo el siglo XVIII y XIX. Esa es la materia prima sobre la que se arman la mayoría de los partidos socialdemócratas en Europa. Las críticas por la reivindicación del salario. Pero socialdemocracia y socialismo, y además comunismo, son temas de otros videos que vamos a hacer en esta serie. Ese es esencialmente el marco de situaciones en el que se da el capitalismo europeo y la expansión del capitalismo europeo y el pensamiento liberal en términos, como se llaman ahora, economicistas. Ese es el liberalismo que de hecho será adoptado, será ya luego expresado como una etiqueta en lo que se llama en el siglo XIX ya luego la famosa escuela de Manchester. Es la expresión de todo el descubrimiento de estas leyes y su puesta en práctica y además su defensa ferviente. Aquí hay, además de una visión del hombre, que ya les decía, que es una visión de que el hombre es malo por naturaleza, persigue maximizar sus beneficios, persigue el egoísmo individual y que ese egoísmo además es bueno por todo el elenco de situaciones que genera. Y aquí estamos esencialmente calibrando las derivaciones de esa actitud y no criticando la actitud, porque eso es lo que hacen los liberales. Hay una visión del Estado. El Estado es ineludible en términos modernos porque es una expresión que permite abarcar actividades que los privados no pueden abarcar. Y esa es, en definitiva, la visión que tienen los liberales. El Estado debe ser un ente que es como una especie de mal necesario y que solo debe hacer los que los individuos por cuenta propia no puedan abarcar. ¿Y qué es lo que no pueden abarcar los individuos? Bueno, los individuos, por ejemplo, no pueden proyectarse cada uno de ellos un sistema de leyes. Entonces tiene que haber una ley común que arbitre la vida de todos esos individuos. Y esa es una de las funciones que les corresponde al Estado. La otra es que los individuos, por la extensión de tierra que implican los estados-nación modernos, no pueden ponerse a construir carreteras y caminos en todas partes. Se necesita pavimentar una carretera de Caracas a Valencia y eso no lo va a hacer un señor Mendoza o un señor Cisneros o un señor lo que fuere. Eso lo tiene que hacer un órgano
del Estado central, o lo tiene que hacer el Estado central. Y eso no lo discuten ni siquiera los liberales más exacerbados o los más defensores de la teoría liberal. El Estado tiene que hacer carreteras y caminos. Lo otro es que el Estado tiene que cumplir aquella famosa función del Estado gendarme. El Estado tiene que ser el capaz o tiene que tener capacidad de reprimir a los criminales y de perseguir a quienes infrinjan esa ley que les acabo de comentar. Porque no puede haber un sistema de policías privadas personales de cada uno de los individuos. Entonces tiene que haber una policía que sea arbitrada por ese Estado y que se ocupe de adjudicar la ley a cada cual como corresponda. Esas son las funciones del Estado liberal, no más de allí. Luego hay, moderaciones o devaneos y coqueteos entre el Estado liberal y el Estado de bienestar, que también se produce en Europa y que está más asociado a la ideología socialdemócrata. El Estado de bienestar te dice, el Estado no se puede quedar allí. El Estado tiene que dar un marco mínimo de condiciones para que los individuos puedan competir entre ellos. Y ese marco mínimo de condiciones pasa ineludiblemente porque les brinda un sistema de salud y educación pública que les dé acceso a todos. Pero los liberales, repito, no pasan a esa consideración. Se quedan en el Estado mínimo, en el Estado gendarme, en el Estado que se ocupa en funciones que no pueden atajar los individuos por propia cuenta. Por supuesto que estoy apurando mucho el paso, pero el liberalismo llegará y antes de que pasemos al siglo XX, al siglo XIX, al siglo XX, el liberalismo llegará a ser una especie de crítica en términos económicos al sistema que regía la vida europea en el siglo XV, en el siglo XVI, que era el fenómeno del mercantilismo, donde se creía, y creían los estados-nación que apenas nacían, a veces algunos de ellos, desde el punto de vista incluso autoritario que implicaban las monarquías, que la riqueza económica no estaba ni en la tierra ni en el trabajo, como previó incluso John Locke, que decía que el trabajo lo era todo, por ejemplo, y que el imperio de la ley lo era todo también, donde todos éramos iguales frente a la ley. Esa es una creencia básica de los liberales, en el hecho de acumular mercancías, de acumular materias primas y de acumular oro y plata. Incluso la crítica liberal es que usted no puede tener a un Estado interviniendo permanentemente en la economía. Es una crítica que nace del mismo momento de la Revolución Industrial, con el tema de las emisiones monetarias. Usted no puede estar jugando con el tema del oro y la plata, que eran fundamentalmente el material de acuñación de monedas en aquel momento, para, con esa discrecionalidad del Estado en la intervención, dirigir la política económica de un país. Se dice, nuevamente repito, que son las leyes naturales donde el hombre y el libre intercambio de los bienes y servicios y la voluntad, ese egoísmo individual, los que arbitran el proceso económico y los que hacen que llegue a buen puerto, por lo que es esencialmente una crítica al mercantilismo de siglos precedentes también. Les decía yo también que hay una expresión liberal que tiene que ver con el punto de vista político, jurídico inclusive, que escapa de lo económico, aunque no se rompe en el hecho económico. Y es un liberalismo que es poco calibrado también. Es el liberalismo francés, una rama de un liberalismo que se desprende de la Revolución Francesa y cuyo autor fundamental lo descubrí gracias a mi profesor del doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, Omar Noria. Es un autor muy descuidado, no conocido por mucha gente, que se llama Emmanuel Joseph Sieyès. Yo les he hablado de Sieyès en alguna oportunidad porque es un gran teórico del poder constituyente, de las revoluciones y el poder constituyente. Pero Sieyès es, en toda regla, un liberal en términos políticos. Porque ¿cuál es el gran planteamiento de Sieyès? En una obra fundamental que también revisamos acá en una oportunidad. El gran planteamiento de Sieyès está plasmado en el ¿qué es el tercer estado?, que es una crítica al modo político y al criterio de legitimidad de la política que había en lo que se llamaba en Francia y en otros países de Europa el antiguo régimen, el ancien régime. En el antiguo régimen el poder político devenía del poder divino de los dioses. O sea, usted tenía poder porque Dios, a través de su nobleza y su pureza de sangre, había conferido a una familia que administrase los destinos de un país de manera indefinida, per secula seculorum. Sieyès es uno de los teóricos que dice, espérense un momentico, cuando nosotros, que somos mayoría en estos países, y cuando digo nosotros me refiero al pueblo, sin caer en temas de la izquierda o la derecha, sino el pueblo como mayoría, se le ha consultado que estos reyes tienen que ser reyes. Y ahí está la gran piedra de tranca con la monarquía francesa, por ejemplo. Esto termina luego en el marco de la Revolución Francesa, sentándose. Hay unas épocas de la Revolución Francesa donde predomina un ala que no es la liberal, la llamada ala jacobina y corte de cabezas, todo este tema.
Pero los planteamientos de Sieyès son muy claros. Aquí tiene que haber un Estado que se administre con criterio de igualdad en cuanto a la justicia. Todos somos iguales frente a la ley. Y no hay demagogia frente a esto. Todos somos iguales frente a la ley. No es que los mochos valen menos, no es que los que tienen un ojo en vez de dos valen menos. No, todos somos seres humanos y todos valemos igual frente a la ley. Pobres, ricos, todos valemos igual frente a la ley. Ese es un planteamiento esencial allí. Y está el otro planteamiento que luego derivará hacia lo que en teoría debe ser un régimen político democrático. Y es que la regla de la mayoría, la votación de un voto por una persona, todos valemos igual el día de la votación, son los que deben regir o arbitrar el proceso de escogencia de los dirigentes que al final terminan gobernando un país. Esa es una conquista esencial del liberalismo político que tiene expresión en Francia. Este no es el liberalismo que generalmente se enarbola cuando se habla de liberalismo. Se atañe más bien al liberalismo de Manchester o al liberalismo en esa escuela de la escuela de Manchester, la escuela inglesa, derivada de todo este proceso de la revolución industrial. Así tenemos revolución francesa por un lado en términos políticos y revolución industrial por el otro en términos económicos, como dos grandes líneas rectoras que creo que condicionan el proceso del liberalismo moderno. En el siglo XX ha aparecido desde el ala economicista, por ejemplo, y no me voy a explayar más aquí porque sería infinito el video, la defensa ultranza del liberalismo de la llamada, y es muy famosa, todavía muy reivindicada, desde el punto de vista económico, que es el que más a veces se pone en relevancia del liberalismo, la famosa escuela austríaca. De la escuela austríaca fundamentalmente han salido Mises, Hayek, Rothbard y otros economistas, teóricos de la economía, que han confirmado todo lo que ha venido siendo la defensa del proceso de mercado, del proceso de libre intercambio de las partes en el proceso económico. Y esa es la noción básica del liberalismo que todavía se tiene. Pero en el Estado moderno actual tenemos que decir que la mayoría de los países, tanto política como económicamente, los países que son prósperos, se ordenan con criterios o con arreglo al proceso del liberalismo tanto económico como político, y con estas dos grandes herencias que les he dicho. La herencia que tenemos nosotros de democracia al día de hoy sigue siendo esa. Escogemos gobernantes por criterio de la regla de la mayoría, y todo eso viene o tiene una expresión en esta decantación de la Revolución Francesa con planteamientos como los de Sieyès que ya les he dicho. Y las economías que funcionan esencialmente porque hay criterio para producir, para generar riqueza, y eso solo se da en el marco de la libertad y en el marco de ciertos planteamientos mínimos del liberalismo, cuáles son los que ya les he dicho el día de hoy. Yo defiendo sobremanera, desde el punto de vista personal, estas dos grandes conquistas. Número uno, el hecho de que el poder político como criterio de legitimidad apele al hecho de el conteo de las voluntades para ver quién gobierna, y no al derecho divino de los reyes, a las monarquías, para decir que alguien es o no es gobernante de un país, y eso es un criterio liberal que mucha gente ha perdido de vista. Y número dos, a que el liberalismo en economía, con todas sus críticas, incluso las que han puesto hasta rótulos o etiquetas peyorativas, como aquello del neoliberalismo salvaje, como aquello del neoliberalismo carnívoro, todo lo demás, es, hasta nuevo aviso, el modo más eficiente que ha conseguido la humanidad para organizar el proceso económico. La acera contraria, que ha sido la acera del socialismo, nunca ha podido organizar un proceso de generación de riqueza. El socialismo es formidable repartiendo real, pero jamás creando riqueza. Y eso es innegable. Ustedes pueden trasegar 200 años de la historia del socialismo a nivel mundial y no conseguirán un experimento en el que la generación de riqueza haya sido posible en socialismo. Siempre se ha dado de acuerdo a leyes de mercado, siempre se ha dado de acuerdo o arreglo a lo planteado por los preceptos liberales en economía. Que luego eso se reparta, bueno, toda una discusión. Y aquí vamos con las críticas al liberalismo, ya nos vamos terminando este video del día de hoy, pero las críticas son fundamentalmente las de la repartición del ingreso. Eso ha estado de moda mucho en América Latina, no solo en América Latina, en Europa. Ha sido un consecuente vector, un consecuente categoría que han utilizado, por ejemplo, los partidos socialistas y socialdemócratas para criticar al capitalismo y al liberalismo en algún momento. Y es que es muy bueno generando riqueza, pero no la reparte muy bien. Bueno, pero aquí hay que sopesar qué es más importante, es decir, generar o repartir. Y en medio de ese tránsito han surgido opciones intermedias como los socialdemócratas europeos que dicen, mira, hemos tirado la toalla, no podemos con el proceso de generación capitalista, el proceso de generación liberal, y lo que hacemos es tratar de redistribuir ese ingreso en las capas populares. Yo creo que eso tiene sus críticas también, pero quedará para otro video. Esas son las críticas. La otra, bueno, por supuesto, toda la historia generada desde Europa hacia América,
con el tema del colonialismo. Generalmente la expansión del ciclo capitalista que inició en la Revolución Industrial y del liberalismo en aquellos términos le dio muy mala prensa a los liberales, porque ese capitalismo buscaba fronteras que fueran porosas, ilimitadas, y esas fronteras no se acababan en los territorios nacionales donde se creaban estos procesos, sino que se iban hacia las fulanas colonias en la India, en América Latina, y de eso tenemos toda una herencia incluso de nuestra independencia, nuestro proceso de formación de Estados-naciones en América Latina. Esa es una crítica de toda la vida de la izquierda al liberalismo. Pero les repito, hasta el día de hoy yo creo que en términos políticos y sobre todo en términos económicos no hay otra vía posible para los países, no de América, sino del mundo. Bueno, esa ha sido mi aproximación al liberalismo. Me perdonan si he omitido algunas cosas. Seguramente que las he omitido porque es un tema difícil de tratar, sobre todo por todas las vertientes, todos los vértices que tiene para atacarlo, porque no hay acepciones únicas del liberalismo. He tratado de casarme con una o con dos el día de hoy y espero que les haya gustado este video. Les repito que deben ustedes suscribirse a mi canal para que me hagan muy feliz. Pueden activar la campanita y si la activan entonces reciben las notificaciones cada vez que yo haga nuevo video y lo suba al canal. Por favor, comenten este video, denle like para que dentro del algoritmo de YouTube se pueda viralizar más fácilmente. Compártanlo en sus redes sociales. Les agradezco de antemano a quienes me están apoyando en Patreon en la generación de contenidos que hago para acá y los que hago también a través de esa nueva plataforma. Les repito, mi dirección es patreon.com o patreon.com/neoadolfo. Allí me apoyan y les agradezco muchísimo. Y bueno, nos vemos en la próxima y nos vemos en un nuevo video sobre ideologías. Hasta la próxima.